Hola, ¿cuál es el papel de la filosofía en tiempos de crisis? ¿Será que estamos valorando realmente lo que significa la vida humana? ¿Cuál es el sentido de la misma? Pues bueno, estas serán algunas de las preguntas que nos encaminarán por este decurso virtual por el que andaremos en estos días de cuarentena. Mi nombre es Jimmy Pineda, profesor de Filosofía y Letras, y ahora nos encargaremos del existencialismo para grado 11. Bienvenidos. El existencialismo es una corriente filosófica y literaria que aparece en el siglo XIX y en el siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Aparece en ese decurso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No solamente es filosófica, insisto, por el pensamiento, las corrientes y las escuelas que aparecen, sino también que hay una expresión literaria que se da en medio de estas dos grandes guerras, estos dos grandes acontecimientos de los últimos tiempos de la humanidad. Pues bien, tendríamos que decir que la corriente filosófica y literaria llamada existencialismo se ve encaminada hacia el análisis como tal de la existencia humana. Ella va a tener dos principios fundamentales en su análisis. El primero es el principio de la libertad y el segundo es el principio de la responsabilidad individual. Son dos conceptos fundamentales tanto para literatos como filósofos, porque dada la Primera Guerra Mundial y encaminada a la Segunda Guerra Mundial, el proyecto moderno del que hablamos cuando visualizamos, por ejemplo, a Kant o cuando visualizamos, por ejemplo, a Hegel, pues pareciera venirse abajo. Ya las palabras sabias de Nietzsche, de cómo la historia de la filosofía había sido la historia de un gran error por dedicarle todo su poder a la razón, por empoderar a la razón y casi, recordemos, matar a Dios. El hombre asesina a su padre para poner por encima de él a la razón misma, pero llega también a Nietzsche a la reflexión de que esa razón endiosada pues está también acabando con el hombre. Dadas esas circunstancias, el análisis que se tiene que hacer obviamente ampara el concepto de libertad, porque hay un cuestionamiento a si realmente el hombre es libre, pero también muy consciente de que la libertad no es simplemente la acción de la voluntad humana y ya, simplemente hacer lo que quiero y ya. No, también hay que reconceptualizar la libertad, porque dentro de sí hay un principio de responsabilidad individual. Digamos que lo único que medianamente se recupera de los griegos es el sentido de cómo esa individualidad también es gracias a la otredad, a la aparición del otro. Entonces se asume la libertad desde un concepto muy diferente, no solamente como una acción libre de la voluntad, sino que es una acción que implica un reconocimiento de la responsabilidad individual. En esos términos, se dice que, según el existencialismo, los fenómenos independientes de categorías abstractas. ¿A qué se refiere esto? Las cosas que pasan en el mundo de la vida son más importantes que todas las categorías racionales con las que hemos tratado de medir al hombre. Hablamos de cuestiones cognitivas, conceptuales, hablamos de cuestiones morales o de principios morales que también se han puesto por encima del hombre, y de principios religiosos que evidentemente siempre supeditaron de alguna manera al hombre. En el análisis de la Segunda Guerra Mundial van a aparecer grandes autores, ya veremos algunos de ellos, o por lo menos los nombraremos, algunos como por ejemplo Martin Heidegger. Martin Heidegger, cuando escribe Ser y Tiempo, hace el análisis de la palabra ser y ya no la define tan abstracta como la definían los grandes filósofos de la antigüedad o de la modernidad, sino que da un paso adelante ya dentro de la filosofía contemporánea y habla del Dasein, habla del ser en su esencia como
algo arrojado allí en el mundo. El hombre es un ser arrojado allí en el mundo a su suerte, y ese es el que se define como Dasein. Entonces es un volver una mirada de las abstracciones que definían la existencia a la humanidad propia, al sentido del mundo de la vida. Hay entonces dos tipos de existencialismo que vamos a reconocer dentro de esta gran escuela filosófica y literaria. El primero es un existencialismo religioso, ¿sí? No estamos hablando tanto por lo teológico, pero sí le da cabida a cierta divinidad, ¿sí? Y el existencialismo ateo, ese que es casi que agnóstico, porque hay una consideración inevitable, y es que todo lo metafísico ha desplazado al hombre mismo. Dentro de las características del existencialismo vamos a mencionar algunas. La primera característica es que la existencia precede a la esencia. Esa es una frase muy famosa del filósofo Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, escritor, literato, filósofo, casado con Simone de Beauvoir, también una gran feminista, una gran escritora literaria y analista de las situaciones de la existencia humana. Y Sartre dice de manera literal: nuestra esencia es aquello que construiremos nosotros mismos mediante nuestros actos. Hay un desplazamiento del concepto de la esencia del hombre, la esencia como ese ser que quedaba en el mundo de las ideas, en una abstracción racional y empírica. Hay un desencantamiento de ello, y baja la categoría al mundo de la vida. ¿Sí? El decir baja no significa que la ponga en un menor lugar, sino que la aterriza más bien. Entonces nuestra esencia no es lo que nos precede. Hay un ejemplo muy común, dice por ejemplo, el ejemplo que pues, el artesano cuando va a construir una silla, él primero la piensa, la racionaliza, ¿no? Esa representación mental la crea allí, y luego la ejecuta en el mundo. Entonces, en tanto que hay una idea previa de esa silla, a esa la llamaremos esencia. Pero en el caso de los seres humanos, nosotros, dice por ejemplo Jean-Paul Sartre, no tenemos a alguien que nos haya pensado. Por eso lo categorizamos siempre dentro del existencialismo ateo. No hay alguien que previamente haya pensado al ser humano y luego lo haya hecho. Si nos encontramos acá, es lo que sabemos, es lo que podemos probar, y esa existencia es precisamente a la que nos vamos a referir en el existencialismo. El ser no es en sí, el ser es para sí, sí, es lo que hacemos, eso es lo que nos construye la esencia. La segunda característica sería que la vida se impone sobre la razón abstracta. Ya lo hemos dicho, primero está la vida antes que los conceptos. Pensando en el siglo XXI, se habla mucho de humanidad, pero también en el nombre de la humanidad desde el siglo XIX se han acometido crímenes atroces. Sartre estaba pensando la Segunda Guerra Mundial, la primera obviamente y la Segunda Guerra Mundial, cómo en nombre de las grandes leyes, de las grandes políticas, se acometieron grandes crímenes en contra de lo humano. Entonces se piensa pues que la vida tiene que estar por encima de la abstracción. Hay una pelea bastante grande, digamos que el existencialismo se opone al racionalismo y al empirismo, porque estas dos corrientes de pensamiento superponen al concepto, a la conceptualización de la vida por encima de la vida misma. Y hombre, los existencialistas consideran que definitivamente esto es un gravísimo error. Y siguiente, pues el pensamiento racional niega la subjetividad, las pasiones y los instintos. Había que recordar allí un poco a Nietzsche, cómo efectivamente por pensarnos racionalmente el mundo abandonamos la posibilidad de la subjetividad, la posibilidad de comprender que lo más hermoso está en lo más humano y no precisamente en aquello que se escribe o se elabora de manera conceptual y analítica sobre el hombre mismo. Y finalmente pues ya tendríamos que hablar de las otras dos rápidamente. La angustia existencial sería la siguiente: cómo todo este análisis que nos deja responsables de lo que nos pasa nos genera una angustia
pensemos en el concepto de libertad cuando nos damos cuenta que la libertad no es simplemente hacer lo que queremos, sino que somos libres incluso de no hacer. Cuando pensamos, por ejemplo, en Nietzsche, cómo nos quita Dios, porque realmente lo que quiere es que el hombre se haga responsable de su libertad, de su vida, de su existencia, sin pensar en un más allá, pues nos pone en condición y nos angustia. Cuando pensamos las cosas cotidianas de manera profunda, encontramos la crisis que inevitable se nos enfrenta y bueno, nos aborda la vida cotidiana, como por ejemplo en el caso en el que estamos en este momento encerrados todos tratando de cuidarnos de un gran fantasma. Ya no el fantasma es el de la Guerra Fría, el fantasma del comunismo, ahora es el fantasma de un virus microscópico que puede acabarnos en masa. Y finalmente, pues tendríamos que hablar de la responsabilidad que implica la existencia del otro. Tenemos una libertad para determinar sobre la existencia del otro, y en ese sentido también asusta cómo nosotros tenemos que ser responsables, porque cada acción que acometemos influye en los demás. Si no somos responsables de eso, pues acometemos errores sociales, acometemos errores como personas. Bueno, creo que no vale la pena mencionar ejemplos, ya ustedes podrán hacerlo durante el análisis de este pequeño video y de este tema que estamos trabajando. Muy bien, hasta aquí esta pequeña introducción sobre el existencialismo filosófico. Espero que les sirva este pequeño material, esta pequeña explicación, y bueno, sigamos trabajando. Adelante. Adiós.